Cordial saludo, mi nombre es Leandro Franco Suaza, pertenezco al José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Estamos viendo propiedades y contaminación del suelo. Para esta actividad, que es la número 6, vamos a hacer una recopilación del estudio del suelo de Chinchiná, departamento de Caldas. A continuación, vamos a encontrar un diagnóstico del problema que se encuentra en esa región. En el suelo de Chinchina, departamento de Caldas, actualmente se está utilizando para cultivos de frutas, tales como el aguacate, musáceas y café. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes de síntesis química. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permitidos que establece la Incontec para este tipo de alimentos. El estudio realizado por las autoridades ambientales indicaron que el elemento como el cadmio, cobre, zinc y plomo, compuestos organoclorados, sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por el material orgánico y absorbidos por las raíces de las plantas. Otro punto para tener en cuenta es saber con qué tipo de suelo se va a trabajar. De acuerdo a las características proporcionadas y al realizar la debida investigación y análisis del suelo en esta área de nuestro país, se puede determinar que el suelo de esta zona tiene la siguiente taxonomía. El orden Insectisol son suelos derivados tanto de depósitos fluvio, fluviónicos como residuales y están formados por material lítico de naturaleza volcánica y sedimentaria. Son superficiales a o moderadamente profundos y de fotografía plana o quebrada. Ya definiendo taxonómicamente el tipo de suelo, haremos una clasificación de la textura del suelo. Para esto lo haremos con el triángulo de las texturas del suelo. De acuerdo con la metodología del triángulo, podemos encontrar que el municipio de Chinchiná presenta una granulometría de 0 a 40 centímetros. Decimos que la arena es de 62%, los limos es de 28%, la arcilla es de 10%. De acuerdo a esto, y comparándolo con el triángulo de las texturas de suelo, podemos decir eh, que en Chinchiná la textura del suelo es franco-arenoso, lo cual significa que tiene una mayor cantidad de partículas de arena y que ésta tiene partículas más grandes que aquellas que son menos arenosas. Otro indicador que tenemos que tener en cuenta es el pH. El suelo de Chinchiná cuenta con un pH de 5,2, lo que significa que tiene una acidez moderada, que se presenta en suelos de regiones húmedas, y las fuentes responsables de su acidez son el aluminio intercambiable. Cuando el pH del suelo llega a 5,2, se tienen reacciones de precipitación de aluminio. Ya habiendo identificado el tipo de terreno, eh, su temperatura y el tipo de pH, eh, podemos decir que las arenas son muy inertes, dejan percolar la contaminación que se puede alcanzar a los niveles de agua freática, mientras que las arcillas tienen un alto poder de amortiguación,
pueden fijar y transformar a los contaminantes y presentar por lo tanto una alta capacidad de autodepuración para el medio ambiente. Siguiendo con eh, después del diagnóstico, hacemos una formulación de una hipótesis de la que se está presentando en esta zona. Entonces, identificamos los posibles agentes causales que agilizan o retardan los procesos de llegada, biodegradación y contaminación a los mantos acuíferos, suelos, plantas, entre otros factores. Como dijimos anteriormente, partiendo de que tenemos un suelo franco-arenoso, podemos decir que estos presentan una mayor cantidad de macroporos, los cuales nos permiten una percolación de estos posibles causantes de contaminación a mantos acuíferos. La otra es la movilidad de algunos agroquímicos en el suelo, tales como los insecticidas, herbicidas, fungicidas. Estos mencionados anteriormente representan una gran cantidad de metales pesados. Hay que reconocer que la mayoría de los contaminantes inorgánicos son metales pesados. Se puede producir también por alta concentración de elementos mayoritarios. Esto nos diría que en el momento de aplicar el insumo se está aplicando mucho más de lo debido o requerido por la planta o bueno, si es un agroquímico o si es un fungicida, se está dosificando mucho más de, de lo establecido. Cuando se habla de metales pesados estamos también hablando de elementos traza. El suelo tiene elementos traza pero en concentraciones pequeñas. Esas concentraciones pequeñas son esenciales para el crecimiento y el desarrollo de las plantas, animales y seres humanos, pero en grandes cantidades nos generan contaminación. Ya habiendo hecho una formulación de la hipótesis, haremos una propuesta de solución al problema de este tipo de contaminación debido a los agroquímicos con los cuales se está utilizando en esta región. Para esta región se decide trabajar con procesos de descontaminación tipo biológica, que son tecnologías más sencillas, más baratas y más amables que otros tratamientos con el medio ambiente. Entre este tipo de descontaminación biológica encontramos una que es mucho más amigable y económica. Es la fitorremediación. Esta se puede hacer en el mismo lugar. Podemos decir que es in situ. Dentro de este tipo de, de técnica de fitorremediación encontramos la biodegradación en la rizósfera que tiene lugar en la zona inmediata de la raíz. La raíz es una fuente de nutrientes para los microorganismos del suelo, estimulando su actividad biológica. Entonces, encontramos la fitoacumulación, es la absorción de los contaminantes a través de las raíces y su posterior acumulación en tallos y hojas. La fitodegradación es la metabolización de los contaminantes en los tejidos vegetales y la fitoestabilización es la inmovilización de los contaminantes en la interfaz de la raíz suelos. La fitorremediación me parece que es la más viable para el suelo de Chinchiná, teniendo en cuenta
que hay otras mejores opciones, pero mucho más costosas y requieren mover el terreno. Y la idea es hacerla de bajo costo y a la vez también efectiva. Es de más plazo, pero como pueden ver, podemos trabajarla pues en acumulación, o si por decir el contaminante se deja degradar, también lo podemos hacer. Y también lo podemos estabilizar. Entonces, eh, se utiliza las plantas, eh, la capacidad que tienen ciertas especies vegetales para sobrevivir en ambientes contaminados de alta y como de altas concentraciones, ¿no? Contaminados tales como metales pesados y sustancias orgánicas. Estas plantas pueden extraer, acumular y movilizar o transformar esos contaminantes. ¿Qué podemos concluir? Y unas pequeñas recomendaciones. Como conclusiones, le podemos dejar que la atenuación de estos problemas se deben a la desinformación por parte de las comunidades, unas personas capacitadas e instruidas en la forma de aplicación de este tipo de agroquímicos y sus consecuencias con el excesivo uso de los mismos tendrán en cuenta que este les representa económicamente mucho más, ya sea por el uso de excesivo del producto aplicado, la remediación del suelo, menos productividad en sus cultivos y generando riesgos en contaminación para su entorno y comunidad. Entonces, lo ideal sería estar bien capacitado. Recomendaciones: se podrían realizar estudios de las plantas autóctonas de la región con las que se pueda trabajar. Esas especies que presentan poblaciones